Pasa a vosotros, hermanos, iniciando la tacita del café en vivo en el recorrido al libro de Romanos, transmitiendo en vivo por Facebook, el pastor Osvaldo Arias ingresando, en la emisión en vivo, el pastor Enoch llegando, gloria a Dios. José Servín está en la emisión, Distrito de Varones de Tijuana. Oh, es un gusto, es un placer contar con ustedes, hermanos, en esta emisión. Mientras ingresa el pastor Osvaldo con la magia de la tecnología, que no sabemos a ciencia cierta cuándo se va a acabar esta oportunidad, pero entre tanto que el día dura, hagamos la obra de Dios por los medios que fueren necesarios. Y saludamos también, mientras que el pastor Osvaldo trata de ingresar a la emisión. A ver, pastor Osvaldo, inténtelo. Vamos a ver. Aquí estamos invitando al pastor de nuevo. Radio Integral, Danixa Rodríguez desde Panamá en los controles de la emisión. Eduardo Veraza. Tenemos a Enrique, el pastor Enrique, desde Culiacán, Sinaloa. Hijos de Dios, el hermano Isaías, a mi esposa preciosa, la hermana Carmen, Sandra, Dave Jazz, Herón Canana, el hermano Ismael desde España, Julio, hijo, nuestro hermano predicador, amante de las escrituras, nos acompaña en este día también, Saulo Wister. Pastor Osvaldo, ¿me escucha? Le doy su cambio y ahorita quiere saludar a un hermano del Brasil. Adelante, pastor. Bueno, un saludo cordialísimo para todos ustedes, mis estimados hermanos. Gran honor poder compartir con todos la palabra de Dios. Es un gran privilegio poder acompañarlos y estar aquí para que hablemos de Dios, de su palabra. Es una gran bendición. Café en mano, taza grande. Cierra la puerta, para mis hermanos en diferentes lugares del mundo y también de Colombia. Aquí tengo ya a Esther Arias, mi buena hermana, Guillermo Martín, de quien comentaba Pastor Gamaliel, que fue mi discípulo en el año del año 86, por ahí como hasta el 88, 90, algo así. Y contento de estar con todos ustedes. Biblia en mano también. Y vamos para adelante. Es un gran honor poder compartir la palabra de Dios. Así que, Pastor Gamaliel, usted no hay necesidad de decirle bienvenido porque lo es todo el tiempo. Adelante. Pastor, es un honor y un gran deleite estar en cabina con usted para desmenuzar las escrituras. La escritura es alimento, pastor. Hay algunos amantes de las escrituras aquí en el canal. Mire, hay un hermano del Brasil que está debajo de un tractor echando mecánica, pero él quiere saludar. Yo se lo pedí. Le damos el paso en cabina, Radio Integral, al hermano Herón Cananas o Herón Canas. Preséntese, varón de Dios, y salude a todos, por favor. Su cambio. Amén, amén, amén. Saludo, Pastor Osvaldo Arias, gran maestro de la palabra de Dios. Saludo, Pastor Gamaliel, también un gran maestro, un gran hombre de Dios. Saludo a todos que están conectados en este canal, que por cierto serán todos bendecidos en esta tarde por la palabra, por el enseñamiento que Dios tiene preparado para todos que están conectados en este canal. Buenas tardes, bendiciones para todos. Sean todos bienvenidos a escuchar la tacita de café. Bendiciones, cambio. Pastor Osvaldo, les saludan desde el Brasil, hermanos, transmitiendo también por FM en vivo
por la 95.3 de FM en la ciudad de Cali, llegando a bastantes sectores, unos tres, por lo menos tres sectores de Cali, Colombia. Un gran saludo para el precioso pueblo colombiano. Pastor Osvaldo, cambio. Bueno, Pastor Gamaliel y todos los demás, permítame saludar aquí a Liliana Zúñiga Perdomo. No se olvide de sello. A Sinisterra. A ver, bueno, le estaba diciendo aquí que saludo a Liliana Zúñiga Perdomo. Dice, Dios los bendiga, gracias por las enseñanzas. Lina Marcela Sinisterra Asprilla, David Leonardo Poveda, Juan Carlos Varela, gracias por estar con nosotros, nos alegra muchísimo. Pues iniciamos entonces aquí con el versículo 16 y 17 de Carta a los Romanos. Hemos visto algunas cosas bonitas. Una, que el apóstol dice, ante todo somos esclavos, y estando en la condición de esclavos fui llamado a ser apóstol. Y hay algunas cosas que miramos nosotros allí también, para resaltar así a grosso modo, que es un hombre de oración, y por supuesto dice, pero he tenido impedimento de ir hasta Roma. Ahora, habiendo hecho su presentación y saludo, pasa a ir, como decimos aquí nosotros, al grano. Y al grano dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Este no me avergüenzo del Evangelio tiene su significado, tiene su razón, porque no olvidemos que les estaba hablando a los prepotentes, a los poderosos, a los, que llegan a pensar que son como pequeños dioses cuando se tienen ciertas ventajas, como eran los romanos, citadinos y pan y circo y tantas cosas más. Y por otro lado, pues teníamos la cultura greco-romana, ya estaban influenciados por los griegos con su intelectualidad, con su capacidad allí para razonar, y les está diciendo, no me avergüenzo. Así que ya saben con quién se van a meter. Yo no me avergüenzo de hablar de estas buenas noticias, porque estas buenas noticias son poder de Dios. La palabra poder se saca, se extrae de dunamis, de donde viene dinamita, de aquello que explota, de aquello que revienta, de aquello que hace cosas extraordinarias, pero en este caso para bien, no para las bombas de matar gente y de tantas cosas. Este poder es para bien, como el inventor de la pólvora, el descubridor más bien de la pólvora, él pensó que la iban a hacer para bien, y mire como todo. La marihuana es una planta medicinal y vea cómo la usan. La cocaína es una planta también medicinal, vea cómo la usan. Herramientas como un cuchillo que puede ser muy útil en una cocina, lo utilizan para atracar y matar gente, cosas así. Entonces, teniendo en cuenta allí ese gran poder, ese poder que explota para dar la mejor noticia para el ser humano, que es la salvación. Durante estos 45 años, Pastor Gamaliel y todos los demás, he oído hablar mucha gente despreciar las cosas de Dios, señalarnos de tontos, de necios, de ignorantes y de tantas cosas más. Pero no es sino que se enfermen, y no es sino que esté llegando la hora de la muerte, y entonces es cuando sienten un miedo y sienten algo tremendo y se acuerdan, y como que entran, hasta por muy ateos que hayan sido durante toda la vida, se acuerdan que de pronto haya Dios. Es algo bien tremendo. Entonces hablemos de ese poder, Pastor Gamaliel. Cambio.
Bueno, Pastor Gamaliel, se está dando lo que tanto temía, de dar entrada a la gente durante el programa porque tenemos a veces algunas interrupciones. Pero saludo a las siguientes personas que están con nosotros. Juana García dice que no se escucha el pastor. Rosa Parra también dice, pastor, que no lo están escuchando. Delgado Freire. ¿Me escucha, pastor? Saludos desde Nevada. Pareciera que es por... Bueno. ¿Quién más está por aquí? ¿Quién? Rogelio Martínez, desde Denver. Misael Rodríguez. Rogelio Martínez nuevamente. Emilce Correa Escobar. Muchas gracias. Oiga, estoy contento con todos ustedes. Vamos entonces a decía del poder, y definitivamente, pues si hablamos de poder, aquí nos tenemos que referir a lo que dice la carta a los Hebreos, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta lo profundo, hasta lo más íntimo del ser humano, como diría la misma palabra, hasta los tuétanos. Hay experiencias de personas que han entrado a una iglesia y de pronto han dicho, vea, esta gente lee la mente, son brujos, ¿cómo hacen para saber cuál es la vida que yo llevo? Nosotros no la sabemos, pero Dios sí la sabe. Y ese poder extraordinario se da cuando genera en el ser humano un cambio. Ese cambio espiritual comienza, si usted lee atentamente el Evangelio de Juan, comienza por un cambio espiritual para luego transformar un cambio del alma, pensamientos, sentimientos y voluntad, y aún en algunos casos hasta físicamente. Yo veo fotos de algunas personas que parecieran, verdad, caricaturas, y hoy día, después de 10 o 15 años, están más jóvenes que cuando llegaron a la iglesia, porque cuando llegaron a la iglesia estaban destruidos por el vicio y por tantas cosas. Ahora son nueva criatura, nueva creación por dentro y por fuera. Doy cambio porque vamos a entrar a hablar de lo que implica la palabra salvación. Muy bien, pastor. Dicen que ahora sí me escuchan, ¿no? No sé en serio si me escuchan muy bajito. Mi esposa me dijo lo mismo. Esperemos no tener... A todos los hermanos de esta sala, les rogamos sigan el orden del el programa. Estamos participando solo el pastor Osvaldo y yo. Es una emisión en vivo que se retransmite por FM. Y cuando digamos, abrimos micrófono para que salude, para que pregunte, usted podrá hacerlo. Así que, hermanos, sigan el desarrollo del programa. Pastor, el Señor le dijo a un hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es poderoso, pastor. Eso es poderoso. Creo que es más poderoso que ser sanado físicamente. Pero los enemigos, los detractores, no lo creyeron. Entonces dice el Señor, bueno, para que creáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces ahí va una demostración de poder. A ti te digo, levántate y anda. La obra más poderosa había ocurrido ya en el perdón de los pecados. Ese es el problema del hombre, pastor. Y solo el Evangelio puede perdonar pecados. Solo el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz. Yo no me avergüenzo de eso, pastor. Estoy bien orgulloso de ser servidor de Cristo. Su cambio para avanzar. Y si gusta abrir micrófono en la sala para alguna pregunta, algún comentario. Cambio. Vayamos al grano, como diría un pollo o un dermatólogo. Son los dos que van al grano.
Entonces, luego que hayamos hablado de lo que implica salvación, hay 5 grandes cosas a nivel general, pero luego lo que la salvación reúne y expresa en todos sus actos y procesos redentores. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de liberación, ser libre. De allí que la palabra es muy importante porque genera liberación del hombre, de ignorancia, de tantas cosas que libera del pecado, del vicio, del diablo, de tanto. La palabra salvación también está haciendo énfasis a seguridad. Y me gusta encontrar esto de estar bien resguardado. Es solvencia, estar en un buen estado. Eso implica la palabra salvación. También implica la palabra aquí preservación, donde somos guardados. Dice, tenemos preservado, guardado. Mayormente nos referimos a alimentos. Y también curación y salud. Así que esta palabra salvación involucra mucho. Y ahora que vamos a estar desarrollando ese favor que Dios hizo a través de su obra redentora, donde nosotros decimos, desde que se anuncia el nacimiento de Jesucristo, porque hoy va a nacer el Salvador de la humanidad, es muy bueno que lo tengamos en cuenta. A veces nosotros no podemos captar, no podemos sobre todo asimilar y apropiarnos de lo que involucra la palabra salvación. Y como que la sentimos muy sobreaguada, muy como cuando nos sirven algo y nos agarramos a echarle agua y se va volviendo cada día más clarita. Entonces, si uno, la leche, por ejemplo, dice el apóstol que debemos de desear la palabra como la leche no adulterada, es decir, que no tenga agua, que esté correctamente. Así debemos también nosotros asimilar la palabra. Estamos en no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación. Y él tenía en mente, o al menos los receptores de esta carta, ya tenemos liberación, tenemos seguridad, tenemos preservación, tenemos sanidad, tenemos salud, tenemos todas estas cosas bonitas. Así que voy a dar cambio para luego que hablemos de, tengo aquí, muestra a ver cuántas palabras, 2, 4, 6, 8, 10 palabras, creo que 9 o 10 palabras que involucran lo que es salvación, ya en esa aplicación para nuestras vidas, para nuestro beneficio. Cambio. Muy bien, pastor, ahí está el punto focal, ¿no? Yo no me avergüenzo, así lo veo, me siento orgulloso. No es filosofía muerta, no es un mensaje, no es un cuento, no es algo sencillo, es algo poderoso que yo traigo, pero es para salvación. Ahí está el punto. Es para salvar al hombre. ¿De qué, pastor? ¿De qué lo salva? ¿Cómo lo salva? Esas serían todas las interrogantes que surgen y que yo me propongo bombardearlo para que lo explique. No sé si en la sala alguien quiere saludar, alguien quiere preguntar, alguien quiere comentar, hermanos, háganlo en orden. Y abrimos micrófono para dos personas en el debido orden. A ver, hermanos, los escuchamos. Cambio. Entre tanto, saludo a Luis Contreras, que está viendo el video, a Martín Mesa, Luis Cruz Mata, Patricia Lugo. Les saludo primeramente. Dios les bendiga. Pastor, adelante. Pastores, Gamaliel, Pastor Osvaldo, bendiciones a sus vidas, también a mis hermanos del canal, como también Radio Integral, Facebook y todos los que están conectados. Bendiciones para cada uno de ustedes, de mis hermanos. Y aquí, bueno, aprendiendo una vez más en este libro precioso y rico en enseñanzas espirituales y enriquece nuestra alma, nuestras vidas. Así que presto mi oído y mi corazón para aprender del Señor. Bendiciones. De aquí de Chile, ciudad de Rancagua, Antonio les habla.
Bendiciones. Bendiciones, hermano Antonio. ¿Alguien más? Sean breves y concisos para continuar con la exposición. Una oportunidad más, micrófono abierto y enseguida contesta el pastor Osvaldo. Cambio. Ay, creo que lo pisé. Saludos, bendiciones, pastores. Ya se escuchan los dos, dice mi hijo. Y bueno, aquí ya se oye un poquito mejor en sello, pero como que sí le falta más audio. Pero bueno, es cuestión de aplicaciones ahí. Saludos, bendiciones, aquí le escucha. Desde Mexicali, Leticia García Cárdenas. Está hablando de la fe. Yo soy bautista, estaba diciendo Saludos, pastores, y a todos los hermanos que están en sala, desde acá de la ciudad de Jackson, Mississippi, reportando sintonía. Excelente tema, aquí a la escucha, cambio. Adelante, pastor Osvaldo. Continúe con la exposición. Muchas gracias por sus participaciones, hermanos. Pastor Osvaldo, cuestión de figura, no se me salga de foco, a veces se me carga, se carga muy a la izquierda, cuide ahí, creo que tiene que centrarse, ahí está, pero se me estaba haciendo por un lado. Adelante, pastor, cambio. Es que usted me pone en un trabajo bien tenaz de cargar una tabla para acercarla al teléfono y toca ladearme para que no me vaya de cabeza hacia el otro lado. Es un trabajo y estuve haciendo algunas conexiones y buscando a ver cómo puedo hacer para que se pueda escuchar a la gente sin que yo tenga que hacer esa carga allí. Bueno, estamos en la tacita de café. Estamos entonces para entrar en que la palabra salvación, cuando usted lee, por lo menos, en la carta a los Romanos, el capítulo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y me alegra haberme aprendido el primer texto, primer versículo de la Biblia que me aprendí de memoria fue ese. Eso, había una premonición allí de lo que pasaría más adelante. Ahora la salvación reúne y expresa todos los actos y procesos redentores a través de las siguientes palabras. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de justificación. Y esto no tendría sentido si no le damos el significado a la palabra justificación. Yo voy a tratar de utilizar el significado de las palabras lo más sencillo que pueda. Entonces, justificar, tomémoslo así, es declarar inocente al culpable. No importa el pecado que haya cometido, a excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y por supuesto, pues eso ya es un acto que también tiene que ver con la apostasía. La carta a los Hebreos habla de que un apóstata, pues, que ni lo piense ser salvo. El capítulo 6 es fuerte al respecto. Ya después de aquí pasaremos a la carta a los Hebreos, que es un verdadero desafío. Es algo bien tremendo. Entonces, justificación es el acto por el cual, a través de la muerte del Señor Jesucristo, se declara inocente, libre de pecado. Es algo como que nosotros acabáramos de nacer y no hubiéramos cometido ningún delito, ningún pecado. Nuestro Padre, al igual que nuestros padres terrenales, nos van a brindar amor, cuidado, ternura y tantas cosas más. Esto no es fácil de entender. Yo he hablado con personas y también a mí me fue difícil. Como un Dios justo, como un Dios que habla de su ira, de su juicio, del castigo para el malo, digamos así, que de un momento a otro me dice, no, usted no debe nada, ya todo está pago, está libre de todo juicio y de toda condenación. Mis hermanos, cuando hablamos de salvación, a esto nos referimos con la palabra justificación. Es decir, una de las cosas que hace que haya salvación es que por la obra, por la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario
Y cuando yo acepto que Él tomó mi lugar, el Señor me declara libre, me declara como que yo no hubiera cometido ningún pecado. Cambio. A ver, pastor, vamos puntualizando. Está claro que el problema del hombre es el pecado, Sí, señor. por cuanto todos pecaron están destituidos. El mensaje del Evangelio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, pero para todo aquel que cree. Pastor, no todos lo creen, porque esto, según el texto, está supeditado a poder creerlo. Algunos tratarán de salvarse a sí mismos. Bueno, cito las palabras de aquel malhechor. Si tú eres el Cristo, fíjese que eres creído. Dicen que eres, pero yo no sé. Si tú eres, pues sálvate a ti mismo. Pero que en su lógica muy natural le dice al Cristo, sálvate a ti mismo. Pastor, mi mente me dice que yo me debo de salvar a mí mismo. Tengo un impedimento ahí, pastor, pero si yo creo que me puedo salvar a mí mismo, y lo que usted batalló para decir, ¿a poco me van a perdonar en Cristo? Esto no lo acepto. No todos lo pueden creer, pastor. Se batalla. Mire, yo no batallé tanto, pero tengo amigos que no lo creen. ¿Cómo que te van a perdonar en Cristo? Pues si tú eres un malhechor. Es más, ¿por qué te va a perdonar Dios en Cristo? ¿Qué culpa tiene Cristo de mis maldades? Esto no lo entiendo. Mi lógica no lo acepta. Pero aquí dice, el que lo pueda creer. ¿Sabe qué me maravilla, pastor? Que no da mayores explicaciones. El que lo crea se va a salvar y el que no se va a condenar. Su cambio. No en vano la Biblia dice que mejor son dos que uno, y gracias por esa aclaración y por ese aporte y por todo eso. Permítanme saludar a Yasmín Muñoz. Álvaro Gómez Zafra es un gran locutor de una cadena de radio aquí nacional muy poderosa, que ahora comparte nuestra fe con Cristo. Es una voz, ojalá tengamos el privilegio de pronto de tener alguna presentación o algo en la voz de él. Es una voz de radio muy cotizada. Jorge Eliezer Pulido Álvarez desde España está también con nosotros. Juan Uni, Lucía Cardona. Oiga, qué bueno que se estén uniendo con nosotros todos estos hermanos. Patricia Lugo. Gracias por todos los que comparten con nosotros. Sí, pastor. Aquí hay una exigencia y esa exigencia es creer. Pero no es el creer como cuando uno dice de pronto sí. No. Este creer involucra un compromiso. Porque el que creyere, dice la palabra, y sea bautizado será salvo. Que si crees, dice la palabra, que si creyeres en tu corazón, esa palabra creer no es esa simple cuestión de que, por ejemplo, sí, la tierra es redonda, creo, eso dicen. No, no, no. Esto involucra compromiso, esto involucra entrega, esto involucra que hay que aceptar. Y yo les decía a algunos hermanos, mis primeros tiempos de cristiano, si me hubiera muerto, no habría sido salvo. Pero un Dios ¿qué? Un Dios que tiene que cumplir sus normas. Entonces, ¿qué? Yo no podía aceptar que Jesús murió tomando mi lugar en la cruz del Calvario. Yo decía, no, pero yo no estuve allá. Ese es problema de judíos, ese es problema de romanos, ese es problema ya de esa gente. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Yo pues creo allá, pero no podía aceptar que Él pagó por mí. Y mientras yo no dé ese paso de aceptación y de compromiso con Dios, no seré salvo. Y esa obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, para simplemente aquellos que dicen, bueno, cualquier cosa está por allí, no, es para el que cree. Usted es justificado cuando cree que Jesús murió
en la cruz del Calvario, tomando su lugar. Esa misma aplicación, por supuesto, también para mí. No sé si hay algo más que aclarar, Pastor Gamaliel Cambio. Oh, pastor, mire, es que el punto es riquísimo, pastor. Hay una gran problemática, hay una resistencia al mensaje del Evangelio. A veces hay una resistencia filosófica, a veces hay una resistencia de malos espíritus, pero a veces hay una resistencia de incredulidad o de autosuficiencia, de justicia propia del hombre. Y hay abundantes escrituras para esto que estoy señalando, está esparcido por las escrituras. Como choca con estas cosas. Mire, pastor, me interesa a mí esta parte práctica porque al compartir el Evangelio es misterioso el que creyere, pues, porque es tajante, mire. Yo no me avergüenzo de este Evangelio porque es poder de Dios, yo se los digo. ¿Pero para quién, pastor? Para todo aquel que cree. Yo ahora hago la antítesis. Y para el que no cree, para él no es poder de Dios. Es excluyente. Como aquella frase que dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere. Y luego Jesucristo dice, el que en él cree, o más bien el evangelista, dice, no es condenado. Pero el que no cree, pastor, la antítesis no la hago yo, está en la Biblia. El que no cree ya es condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo. Entonces, pastor, como que el creer prueba los espíritus, el creer o no creer. Y allí está la batalla del corazón y la boca. Si confesares al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, pero pastor, hay filósofos, hay resistencia mental, hay justicia propia, y yo creo que usted va a comentar ampliamente de esto. Cambio. Bueno, viene otra palabra donde hablamos de salvación, que es la redención. Se canta, se habla de redención, pero para muy pocas personas tiene significado o aplicación en su vida la palabra redimir. En sí, la palabra redimir es comprar. Y la figura que utilizó el apóstol Pablo es algo bien tremendo, porque para esa época se podía ser libre a través de dos formas. Una, cuando se trabajaba y podían comprar su propia libertad, o cuando venía un benefactor al mercado de los esclavos, en la plaza de los esclavos, ustedes han visto las películas y todo eso, y él escogía personas y las pagaba y las soltaba, las dejaba libres. Ya pagué su precio, ahora vayas. De allí había, pues los desagradecidos siempre los habrá. Esto para los pastores, para quienes lideramos con gente, siempre los habrá. Que uno les sirve, los ayuda, y si lo hacen con Dios, ¿por qué no lo han de hacer con uno? Pero gracias a Dios también existen los agradecidos. Y los agradecidos era que decían, Señor, usted compró mi libertad, yo soy libre, yo me puedo ir, pero me quiero quedar con usted. Y de allí salió la costumbre de horadar o abrir un hueco en la oreja y ponerle un arete o un zarcillo. Entonces, esta era señal de que él era un esclavo voluntario. Bueno, nosotros estábamos presos, siendo esclavos del diablo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que éramos esclavos del diablo y las cadenas que el diablo tenía para amarrarnos y no dejarnos escapar se llaman pecado. Y entonces estábamos allí. Pero vino Jesucristo y nos compró, nos redimió, compró de redención. Dice, fuimos comprados a precio de sangre. Así dice en la carta a los Corintios. Y nos hizo libres. Ahora yo por lo menos me siento un esclavo voluntario
No uso el arepo ese porque, pues, si bien es para la época del Señor Jesucristo, era simbólico y ahora algunos usan el arete. No digo nada al respecto de allá, cada quien. Yo no uso ni nariguera ni arete. Me voy a quedar así, escasamente sin pelo, y eso porque me han dicho que me luce. Y si no, me dejaría también el pelo allí. Pastor Gamaliel y hermanos, yo lo he vivido en mi propia experiencia, tener que redimir algo. La primera experiencia fue en Bogotá, donde se entraron los ladrones y se robaron parte de un equipo de sonido llamado Mini Componente, un equipito pequeñito. Y me puse y dije, no le voy a dar gusto a esos ladrones, voy a ir hasta que encuentre esa parte y la compro. Pues no la encontré por ningún lugar. Hay un sitio allá que son las compraventas, me da pena con los cristianos que tengan compraventas, pero yo de cristiano no la tendría, porque mucha cosa robada allá, hay mucha cosa que es precio de sangre, precio de sufrimiento, precio de tantas cosas. Después hablamos de eso. Y pastor, hasta que al fin encontré la partecita de mi equipo y me tocó comprar lo que me habían quitado, lo que me habían robado. Eso como que tiene una molestia doble, porque eso es mío y me toca comprarlo y me toca hacerlo porque me lo robaron. Eso se llama redimir. Y aquí en la ciudad de Cali, que fue con una llanta de repuesto de mi carro, también me la robaron. Y me fui a buscarla por todas partes y no encontraba, porque tenía unos rines. Para esa época eran especiales, ahora eso ya se volvió muy común. Y finalmente busqué por todas partes y aparecieron en un lugar con la llanta. Era mi llanta, yo la conocía porque era mi rin y me tocó comprarlo una vez más. Sabía que han robado, sabía, pero era la única manera de poder rescatar eso. Esa figura es la que nos está diciendo la Biblia cuando habla que Jesucristo es el medio de salvación. Él nos compró en la plaza de los esclavos. El amo que teníamos era el diablo, las cadenas que teníamos era el pecado y el final, la muerte y la separación eterna de Dios. Cambio. A ver, aquí que cuando intervengo largo se me... Listo, ahora sí. Ya lo pisé, pastor, no se preocupe. Pastor, a ver, está hablándome de redención y yo sé que me está dando, es pura palabra, es escritura. Lo voy a seguir, pastor, lo voy a seguir y le voy a hacer preguntas. Sí, me viene a la mente, siguiendo su comentario, porque fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, como lo hizo Osvaldo con lo que le robaron, sino ahora con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ese es el precio, la moneda, ¿no? La sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a vosotros en estos postreros tiempos. Pastor, una pregunta. Yo fui rescatado del pecado, del poder de las tinieblas, por la sangre de Jesús. Pregunta, ¿me puedo rescatar a mí mismo? ¿Me puedo yo comprar a mí mismo o me tiene que rescatar el Salvador? La pregunta es, ¿puedo salvarme a mí mismo, pastor? Pero aplicando la figura de la redención, que es pura Biblia. ¿Me puedo yo comprar a mí mismo del pecado para ofrecerme a Dios? ¿Cambio? Perdón que me estaba adelantando allí. Bueno, pastor, no, con N mayúscula, E mayúscula y muy grande, no. Eso es lo que pretenden hacer las personas que se salvan por obras. Eso es lo que pretenden hacer las personas que quieren hacer cosas para comprar la salvación o el favor de Dios. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, me puedo redimir, me puedo comprar yo mismo, puedo hacer algo por mi salvación. Esta es única y exclusivamente obra del Señor Jesucristo. Por eso, Él tenía que nacer de una virgen, tenía que nacer sin pecado, tenía que vivir sin pecado,
para poder redimirnos a nosotros los pecadores. Entonces, la respuesta es no. No importa lo que el hombre haga. Por eso la gran diferencia entre las religiones y todo lo demás que, digamos, entre las religiones y la salvación de Jesucristo. La religión es como el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. El evangelio es llamémosle así, que no cabe, pero bueno, es la obra o el esfuerzo de Dios para llegar al hombre, que es completamente diferente. Entonces, eso que quede claro, usted no se puede justificar a sí mismo, ni se puede redimir a sí mismo. Permítame saludar aquí a los siguientes. José Millán dice: paz de Cristo, mis hermanos, así es. Bueno, compartido por ustedes lo que creyeron. Liliana Zúñiga dice: más claro no puede quedar. Lo dicho, gracias. Andrea Rivero desde Guatemala. Francisco Tarín. Mali Galván, saludo cordial por estar con nosotros. Y Yasmín Muñoz. Crece cada día la audiencia y le doy cambio para que usted haga sus preguntas, sus comentarios, sus aclaraciones. Bien, pastor, mire, yo con mi mente natural, yo quiero negociar, yo quiero regatear. Ahorita le voy a regatear la salvación, porque yo la quiero obtener por mí mismo. Es mi mente natural la que le va a preguntar. Antes saludo a los pastores Brenda y Arturo de Las Vegas que nos están viendo. Jesús William, Rosa Carranza, Luis, bueno, tenemos Lidia Vega, hermanos, aquí bastantes, pastor. Pastor, a ver, no puedo ofrecer oro, no puedo ofrecer plata. Ahí me dice que por la sangre de Jesucristo, no puedo ofrecer mi propia sangre, pastor. No puedo ofrecer mi buen comportamiento. ¿No podría yo redimirme? ¿Qué moneda se puede? No hay un tipo de cambio para la sangre de Jesús. Cambio. No, señor. Nada puede reemplazar la sangre de Jesucristo. Y allí es donde algunos van a entender, y no estamos todavía en ese espacio de doctrina que ya llegaremos en el capítulo 15, 14 y 15 al respecto de los débiles en la fe. Pero mire, por eso el Señor ordena que la sangre no se debe comer, porque es el medio de redención, es el medio por el cual Dios nos dio la salvación, digamos espiritualmente, y físicamente, porque cuando necesitan saber si uno está enfermo o no, le sacan sangre y lo examinan, y ahí está la muestra. Entonces, eso va teniendo su sentido porque Jesús dice: no coman sangre. Pero la respuesta es: no, pastor, no hay nada. Algunos dicen: es que ustedes son muy excluyentes, fanáticos. Yo me he ganado bastantes discusiones. Me invitaron a un programa de radio y entonces para Semana Santa, y yo dije que únicamente a través de Jesucristo hay salvación. Y es como siempre, está el periodista, está el filósofo y están los demás que digan: no, el cielo es como una ciudad, las religiones son como las carreteras que llegan a la ciudad, como en el tiempo de Jesús, todos los caminos conducen a Roma. Eso no existe en la vida cristiana. No hay otro nombre, no hay otro mediador, no hay otro digno de tomar allí el rollo. No hay ni en el cielo ni en la tierra nadie que no sea Jesucristo el que nos pueda salvar. Eso le costó la vida a millones de cristianos, incluyendo los de Roma, que querían poner a Jesucristo y al emperador en el mismo lugar. Es más, algunos emperadores exigían que le dieran mejor trato que a Jesucristo. Los cristianos prefirieron morir en la hoguera, morir crucificados, morir entre los leones, morir a manos de gladiadores, morir tal vez por allá escondidos de hambre, no sé, que en las catacumbas, pero nunca desistieron de decir: la salvación únicamente es a través de Jesucristo. Un comentario y seguimos con la siguiente palabra, Pastor Gamaliel, cambio.
No hay tipo de cambio para la sangre de Jesús, no aceptará obras, no aceptará buen comportamiento, no aceptará, nomás acepta la sangre de Jesús sobre el propiciatorio, pastor. Yo soy la puerta, y el que suba por otro lado es un ladrón y salteador. Pastor, no somos los tajantes nosotros, es el mismo Jesucristo el que dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí sí yo estoy con la intransigencia de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, definitivamente, pastor. Soy dogmático aquí en el punto, porque Él mismo es dogmático. Le llama ladrón y salteador al que quiere entrar por otro lado, ¿no? Tremendo. Es bien grave, pastor, es bien grave porque mire que hay muchas figuras. Yo soy la roca, pero unos se van a estrellar conmigo. Yo soy puesto para el que creyere, no será avergonzado, pero el que no creyere en la roca será desmenuzado, pastor, se va a estrellar. O sea, para unos esto es escándalo, no lo van a poder creer, pastor, no lo van a poder creer, no lo van a aceptar. Y esa es la condenación. No es que Dios los condene, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y ustedes la están rechazando, ¿no? Pastor, creo que por esto nos van a llevar a muerte algún día, esperemos que no, pero pueden llevarnos a muerte por sostener esta verdad. Y así ha sido a través de los siglos, pastor. Le doy el cambio porque usted ya me habló primero de justificación, que no, mi mente no me da para creerlo, a mí sí me da, yo he creído, pero hay quienes no pueden creerlo, pastor. Otros me habla de redención, pero ellos quieren salvarse a sí mismos, comprarse a sí mismos, ofrecer otro tipo de moneda. Ahora, ¿de qué palabra me va a hablar? Cambio. De una palabra muy usada por nosotros y se llama gracia. Salvos por gracia, por la gracia de Dios. Y hablamos, la misma Virgen dice, he hallado gracia, ¿no? Delante de Dios. Pero esta palabra, para lo interesante es que para los romanos y para los que recibieron esta carta, entendían la fuerza de cada palabra. Por eso quise utilizar aquí más la versión 60, que la versión 60 tiene esas palabras que tienen más contundencia. Por ejemplo, propiciación, expiación, redención, santificación, glorificación, tienen más fuerza que cuando ya están como traducidas. Por eso prefiero la versión 60 o la versión internacional, que tenga muchos detractores, pero como quiero cosechar amigos, entonces no la estoy citando la 60. La siguiente palabra es gracia y significa un regalo, pero hay que añadir a ese regalo no merecido. Es eso que usted hizo conmigo, aprendiendo de la gracia que Dios tuvo con usted, cuando usted me permitió estar en su casa, llegar a su casa, compartir sus alimentos, ir a su iglesia. Yo no hice nada, yo no trabajé para nada, yo no pagué. Que sea esta una buena ilustración allí. Yo no pagué, yo no hice nada. Simplemente hablé con un pastor llamado Gamaliel y le dije que quería ir y recibí todo eso por gracia. Mejor dicho, el bien total por gracia. Y no porque me lo merezca ni porque usted me estuviera pagando un precio. Hay más peligro de que al venir usted aquí esté yo devolviendo el favor que cuando yo fui donde usted. Es decir, que usted es más dador de gracia, es más aplicable a la Biblia. Lo que de gracia recibiste, de gracia da. Entonces, esto es importante. El Señor Dios dice en su palabra, no por obras para que nadie se vaya a gloriar. No tenemos que hacer nada, pero nada tengo que hacer. No, ni siquiera persignarme, no.
Nada, solo requiere creer. Y ese creer es un compromiso o una entrega a Dios. Pastor Gamaliel, porque usted es un buen comentarista, le dejo lo siguiente. A nosotros nos han predicado un evangelio de 50-50. 50 nos lo dio Dios y el otro 50 nos lo tenemos que ganar. Yo creo que debemos de orar. ¿Cómo no voy a querer hablar con mi Padre? ¿Cómo querer hablar con mi Dios, con mi Señor, con mi Salvador, con el que tanto me ama y desea hablar conmigo? Eso es orar. Yo creo en el ayuno porque trae el ejemplo de Jesucristo, el bienestar espiritual y el bienestar físico. Eso lo creo. Yo creo que tengo que congregarme porque es allí donde como miembro del cuerpo de Cristo voy a funcionar en bien de los demás. Mi vida, mi salvación, no la puedo yo tener, la entrada al reino de los cielos, el estar con mi Padre Celestial, el estar con mi Dios, no lo puedo yo obtener ayunando y orando y haciendo todo lo que tengo que hacer si no acepto el regalo de Dios, que es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, tomando mi lugar. Entonces, muchos viven como que todavía se están ganando la salvación y les predican y les enseñan y se agarran de muchas cosas. Aquí está que me pica la lengua, como diría alguien, por decir cosas con respecto a una serie, pero yo quiero que este estudio de Carta a los Romanos esté tranquilo, pasivo, más bien por el lado amable y no entrar en discusiones que a veces se tornan vanas, dice la palabra. Por gracia somos salvos. Gracia es un don, un regalo que no hemos hecho nada para merecerlo. Cambio. Bueno, pastor, yo quiero negociar con usted otra vez. Porque me estoy poniendo en la plataforma de creer o no creerle. Aclarando que creo, pero estoy para que el pastor Osvaldo desarrolle el tema. Pastor, a ver, mire, tengo que leer la cita, Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio, por gracia, sois salvos. Nos dio, o sea, gratuito, ¿no? Pero la más conocida es el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don. Pastor, la analogía del regalo está perfectamente fundamentada. Pero fíjese que yo casi nunca lo he visto como un regalo, no sé, un reloj, te lo regalo gratuito. Porque dice, por gracia sois salvados o salvos. Mire, antes de venir de la tacita, estaba yo comiendo unos tacos con el pastor Genaro y le empecé a hablar de Cristo al taquero. Me dijo, mi esposa es cristiana. Y empezamos a hablar y él me hablaba de su vida sucia, de su vida disoluta. Le dije, no, tú tienes que creer. Y empecé a decirle la naturaleza del pecado. Y él me ponía su filosofía, su mente se rehusaba a creer que Cristo podía salvarlo gratuitamente. Le dije yo, ok, tú te estás ahogando en un lago. No sabes nadar, yo soy experto nadador. Pastor, le informo que he salvado 3 personas yo de morir ahogadas. Yo en la vida real, sé de lo que estoy hablando. Le dije, te estás ahogando, ¿qué necesitas? Si no sabes nadar, un salvador. Me dijo, ya me estás entendiendo. Le dije, yo soy el salvador. Gamaliel es tu salvador en ese momento. Llego, me acerco y te pregunto, ¿eres narcotraficante? Oh, que estoy tragando agua. No, ayúdame. No, pues déjame ver, eres adúltero. No, ayúdame. No, espérate, has robado. Pastor, a mí no me interesa lo que sea. Yo lo voy a salvar. Sí, señor. Yo soy el salvador. El acto de salvarlo no se lo puedo cobrar. No se lo puedo tasar. No se lo puedo exigir, una exigencia de tu parte para yo salvarte. Pastor,
yo lo voy a salvar. Gratuitamente, no importando su condición. Por gracia te salvo. Su cambio, pastor. Pues ¿sabe qué? Yo creo que ninguno que se esté ahogando me va a empezar a argumentar. Él me va a decir, sálvame. La gente no entiende que está hundida en delitos y pecados y no quiere aceptar el don gratuito de la salvación. Se están ahogando, pero su mente le dice, no es posible. Tú primero cambia, deja la caguama, deja el adulterio. Pastor, el que creyere. Yo quiero negociar con usted, pastor. Yo quiero negociar con usted. ¿Por qué no un 50% de mi buen comportamiento y el 50% en la cruz de Cristo? A ver, explíqueme por qué no. Cambio. Porque si así fuera, el Señor Jesucristo nos habría dado la lista de las cosas que teníamos que hacer y no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Es más, no había venido al mundo. Y el Señor Jesucristo nos había recomendado 8 o 9 religiones que habían en su época, de los que me acuerdo, fariseos, saduceos, esenios, escribas, herodianos, habían gnósticos, estaban para esa época ya budistas, y todos esos credos religiosos de los griegos. Pero el Señor no mandó a nadie, dijo, mire, váyase a este lugar que allá usted tiene la respuesta. Él dijo, yo soy la respuesta. No hay otra manera, yo soy. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, cuando nosotros entendemos que Jesucristo es la respuesta, la pregunta es, bueno, Señor, ¿y qué tengo que hacer para salvarme? La buena noticia, y por eso se llama evangelio, es solamente crea. Solamente acepte y reciba lo que yo ya hice por usted. Yo le dije a usted, Pastor Gamaliel, y también a toda la gente, que no nos iba a alcanzar la hora para que pudiéramos nomás tomar la palabra salvación. Y espera que entremos a las causas del juicio, a la culpabilidad del hombre, cuando aparezca diciendo, pero yo ¿por qué voy a ser culpable? Digamos, cuando dice, porque las cosas visibles de él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por todo, de modo que nada. Entonces diría alguien, sí, pero como yo soy ciego, yo no he visto la naturaleza. Ah, pero sí tiene conciencia. Ah, pero sí tiene... Pero dejemos que eso va a venir luego. Entonces, pastor, yo no sé si vamos a hablar de la propiciación. Una sorpresa bien tremenda es que cuando yo estuve allá, en unas 2 o 3 congregaciones, pregunté, ¿quiénes de ustedes fueron católicos? Y para sorpresa, muy poquiticos, y en una iglesia ninguno. Ya todos fueron de creyentes, nacieron en hogares cristianos. Y eso no se ve aquí en Colombia. Usted dice, ¿quiénes fueron católicos? Y si hay 10, 9 levantan la mano. Y uno dice, pues también, pero malo. Eso se llamaban buenos católicos ahí, a su manera, ¿no? Entonces, esa de la propiciación, yo me acuerdo que de allí salió ese yo pecador, creo que se llamaba esa oración. ¿Qué es propiciar? Aplacar a la persona ofendida. Propiciar es como cuando hay 2 enemigos y aparece un tercero que va a allanar el camino, que va a permitir que se acerquen, que va a llevarlos a la reconciliación, que va a hacer que se dé el puente. Por eso el Señor Jesús dice que, o la palabra dice que es el único mediador. La palabra mediador tiene que ver con esta obra de permitir que el hombre pueda acercarse a Dios, que el hombre pueda ir confiadamente al trono de la gracia, que el hombre le pueda decir a Dios Padre. Es que antes de venir el Señor Jesucristo, nadie se dirigió a Dios como el Padre. Siempre era el Señor, el juez, el Dios, el omnipotente, el todopoderoso, Altísimo. Pero nunca Padre. Fue a través de la venida del Señor Jesucristo cuando Él
ya habló al Padre y nos enseñó a dirigirnos como al Padre Celestial, pero no antes. Entonces, propiciación, aplacar o satisfacer, ayudar a que se dé una bonita relación, a que haya como una restauración de ese alejamiento. Recordemos que el pecado nos aparta de Dios. Dios es un Dios santo, no puede andar aceptando el pecado. Tiene que haber una separación del pecado. Y Él dice, bueno, yo no puedo dejarlos allí. La explicación más bonita que he encontrado, puede ser que hayan otras mejores, pero es lo que hace una madre con su hijo. El niño puede estar vomitado, revolcado en su propio estiércol, con soltura, lo más tremendo. La mamá no lo rechaza y lo bota. La mamá lo que hace es recogerlo, llevarlo, asearlo, vestirlo y consentirlo y quererlo. Eso era lo que pasaba con nosotros. Y esa es la propiciación. Permítame antes de darle el cambio. Gamaliel, hay que sacarle todo ese conocimiento al hermano Osvaldo. Dice que, bueno, conste. También a Alex Orozco, saludo cordial, y a Edgar Flaco, muchas gracias. Pastor Gamaliel, le doy cambio porque nosotros tenemos un enemigo ahí chiquito que se llama tiempo, y ese tiempo pues se nos va. A mí se me pasa entre Biblia y café, y hablando con usted pues eso se pasa muy, pero muy rápido. Cambio. Mire, pastor, permítame detenerlo. La propiciación déjela para el otro programa. Pastor, es que, mire, una aclaración antes de que se me vaya, ya se fue el tiempo. Pero usted dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Nada, nomás creer. Pastor, pero usted luego dijo, yo creo en el ayuno, yo creo en congregarme, yo creo en vivir una vida piadosa. ¿Cree en el ayuno, pastor, y lo practica? Pero la pregunta es, ¿le salva eso? ¿Cree en congregarse? ¿Cree en las buenas obras? Me dirá que sí, pero ¿eso le salva? Contésteme eso, dígame quién le salva exactamente, para que no se lleven una mala impresión que el pastor Osvaldo se la pasa sentado en la silla sin hacer nada. Pero no es lo que quiso decir, a menos que yo lo haya malentendido. Y en su final comentario, un gran saludo para todos, hermanos. Pero ya no pude saludar porque estoy tan imbuido en el tema, pero mañana le vamos a seguir. Pastor, mientras usted habla, nos despedimos. Contésteme, ¿qué es exactamente lo que le salva y si practica estas cosas? Cambio. Yo creo que el mayor ejemplo de lo que usted me está diciendo es Judas. Judas comió con el Señor, predicó, estuvo viendo todo lo que el Señor hacía, escuchó sus enseñanzas, pero no fue salvo. Entonces, ¿por qué? Porque no vio a Jesucristo como quien era. Estuvo allí. Eso va a pasar, ojalá con muy pocos, pero que están en un templo, Biblia, cantan, oran, pero que no han entendido que ellos tienen que aceptar la obra del Señor Jesucristo. Mire, pastor, vaya a crucificar aquí y nos metemos en algún problema. Pero si yo en toda mi vida no ayuno, con todo y eso soy salvo. Ahí es que mirar los beneficios y aquí estamos pisando ya latas calientes. Bueno, pastor Gamaliel, le cuento que hoy es viernes. Mañana no tenemos programa, así que nos estaremos encontrando el día lunes. Hacemos un recuento pequeñito y hay otras palabras de mucho peso, de mucho quilate. Un saludo cordial para Arnulfo Gutiérrez. A todos ustedes, así, saludo cordial, abrazo fraternal desde Cali, Colombia. Dios les bendiga y hasta la próxima.
Oh, amados hermanos, este ha sido el pastor Osvaldo desde Cali, Colombia, con su amigo el pastor Gamaliel, sacando el jugo de la palabra. Gracias por acompañarnos, siervos y siervas de Dios. Gracias a los hermanos del canal. Danitza Rodríguez desde Panamá y todos mis hermanos de la sala que ya no voy a mencionar. A Jesús Jaime Velázquez. Pastor Osvaldo, se nos ha ido el tiempo. Levante su taza de café y vamos a seguir negociando la salvación el lunes. Hasta la próxima, pastor. Adiós, pues.